El Premio Nobel de Física de 2025 fue otorgado a John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis por su trabajo en el efecto túnel cuántico macroscópico en circuitos eléctricos superconductores. Este fenómeno desafía la física clásica, ya que muestra que un sistema lo suficientemente grande como para caber en la mano podía exhibir un comportamiento cuántico, como atravesar barreras de energía. Aunque la mecánica cuántica se estableció hace 100 años, muchas de sus implicaciones se han comprendido recientemente. El efecto túnel cuántico permite que partículas crucen barreras que, según la física clásica, no podrían superar. Este fenómeno es responsable de la desintegración radiactiva, donde partículas pueden escapar de un núcleo atómico a pesar de estar confinadas. Una manera sencilla de ejemplificar el efecto túnel es la siguiente. Cuando lanzas una pelota contra una pared, puedes estar seguro de que rebotará hacia ti. Te sorprendería mucho si la pelota apareciera de repente al otro lado de la pared. En mecánica cuántica, este tipo de fenómeno se denomina efecto túnel, y es precisamente el tipo de fenómeno que le ha dado fama de extraño y poco intuitivo. Los ganadores del Premio Nobel utilizaron una serie de experimentos para demostrar que las extrañas propiedades del mundo cuántico pueden concretarse en un sistema lo suficientemente grande como para caber en la mano. Su sistema eléctrico superconductor podía pasar de un estado a otro, como si atravesara una pared. También demostraron que el sistema absorbía y emitía energía en dosis de tamaños específicos, tal y como predice la mecánica cuántica. ¿Por qué es importante? Este trabajo demostró que las extrañas propiedades del mundo cuántico podían hacerse tangibles en sistemas observables a simple vista. Demostró que los efectos cuánticos no se limitan al nivel subatómico y que pueden controlarse y observarse en sistemas más grandes, lo que allana el camino para los avances tecnológicos y una comprensión más profunda de la mecánica cuántica. La investigación también condujo a la cuantización de la energía, en la que la energía se absorbe y se emite en cantidades específicas y discretas. Otro aspecto clave de la mecánica cuántica. Ante este fascinante descubrimiento, solo queda mirar hacia adelante sobre las implicaciones futuras para nuestra civilización. Por ejemplo, tendiendo un puente entre el mundo cuántico y el clásico. Este trabajo demostró de manera decisiva que no existe un límite de tamaño fundamental para la mecánica cuántica. Los extraños efectos reservados al mundo microscópico pueden manifestarse en objetos macroscópicos creados por el ser humano si el sistema está bien aislado de su entorno. También establece los fundamentos de la computación cuántica. Este descubrimiento sentó las bases esenciales para los qubits superconductores, que ahora son una de las principales plataformas para la construcción de ordenadores cuánticos. Por último, abre las puertas a un nuevo campo, la ingeniería cuántica, que ha sido pionera en el campo de la electrodinámica cuántica de circuitos y la óptica cuántica con átomos artificiales, lo que ha permitido a científicos diseñar sistemas cuánticos para explorar la física fundamental y desarrollar nuevas tecnologías. Solo queda por saber cuáles son las implicaciones de esta mecánica cuántica macroscópica para el estudio de la biología cuántica y el estudio de la conciencia. La biología cuántica investiga si los efectos cuánticos como el efecto túnel, la coherencia y el entrelazamiento desempeñan un papel funcional en los procesos biológicos. El trabajo ganador del Premio Nobel tiene varias implicaciones. Por ejemplo, la plausibilidad de los efectos cuánticos en entornos cálidos, húmedos y ruidosos es la conclusión clave de que el tamaño por sí solo no es una barrera para el comportamiento cuántico. Si 1.000 millones de átomos en un circuito superconductor pueden mostrar coherencia cuántica, resulta más plausible que estructuras moleculares específicas y finamente ajustadas en biología, como las que intervienen en la fotosíntesis o la catálisis enzimática, puedan hacer lo mismo. El éxito del experimento dependía de un aislamiento extremo del entorno, temperaturas ultrabajas, filtrado sofisticado.
Esto pone de relieve el principal reto de la biología cuántica. Los sistemas biológicos son cálidos y caóticos. Esto implica que, para que los efectos cuánticos desempeñen un papel en la biología, deben existir mecanismos naturales muy eficaces que protejan la coherencia cuántica, aunque solo sea durante breves periodos de tiempo. Las pruebas ya sugieren que esto ocurre en los centros de reacción de la fotosíntesis y en el sentido del olfato. El túnel cuántico es uno de los principales candidatos a efecto cuántico biológico. Ya está fuertemente implicado en la catálisis enzimática y las reacciones bioquímicas. Este premio Nobel, al demostrar tan claramente el túnel cuántico macroscópico, refuerza la legitimidad de investigar el túnel como mecanismo biológico fundamental. Si bien el premio no prueba los efectos cuánticos en la biología, sí destruye el argumento simplista de que la mecánica cuántica es para las cosas pequeñas, la biología es para las cosas grandes, por lo que no se mezclan. Eleva la biología cuántica de una idea marginal a un campo de investigación serio con un principio fundamental sólido. ¿Cuáles son las implicaciones para el estudio de la conciencia? Esta es el área más especulativa. La conexión se establece a menudo a través del problema de la medición, es decir, la pregunta de ¿por qué nunca vemos superposiciones, como el gato de Schrödinger, en la vida cotidiana, sino solo resultados definidos? ¿Podrían existir las superposiciones macroscópicas o estados del gato? El informe sobre el trabajo de los galardonados con el Nobel indica que los científicos analizaron explícitamente el gato de Schrödinger y la creación de estados del gato en el laboratorio. El trabajo demostró que una variable macroscópica, la fase de la unión, podía estar en una superposición de dos estados, atrapado frente a escapado. Esto hace que el experimento mental sea menos una paradoja filosófica y más un verdadero reto de ingeniería. Pero, ¿hay un efecto observador a escala macroscópica? En estos experimentos, el observador no es un ser consciente, sino un aparato de medición macroscópico, por ejemplo, un voltímetro. El acto de medir, la interacción con el entorno más amplio, provoca que la superposición se decoherencie y parezca clásica. Esto aparentemente respalda la teoría de la decoherencia, que explica la transición de cuántica a clásica a través de la interacción con el entorno, y no a través de la observación consciente. ¿Es esto un golpe a las teorías que argumentan que la conciencia causa el colapso? Los experimentos proporcionan pruebas sólidas en contra de la idea de que la conciencia es necesaria para colapsar la función de onda. Se observó una superposición cuántica macroscópica, indirectamente, a través de sus propiedades estadísticas, y se colapsó mediante un aparato de medición puramente físico y no consciente. El sistema se comportó de forma cuántica hasta que interactuó de manera decisiva con su entorno. Si se consideran estos resultados rigurosamente, sugiere que el efecto observador es el resultado de la decoherencia física, no de la conciencia. Indica que el cerebro, si utilizara efectos cuánticos, necesitaría resolver el mismo increíble problema de aislamiento que el circuito superconductor, pero en un entorno mucho más hostil. Esto hace que las populares teorías de la conciencia cuántica, como las de Penrose y Hameroff, sean mucho más difíciles de defender, aunque no imposible. Esto se aborda más adelante. Pero antes, veamos las implicaciones para el estudio de la realidad, relacionada a nivel macroscópico con la naturaleza de la función de onda. Esto nos lleva al núcleo de los fundamentos cuánticos. ¿Qué significa que un objeto grande pueda estar en dos estados a la vez? Esto es claramente un desafío a nuestra intuición clásica. El trabajo de los Nobel es una refutación experimental directa de la idea de que la realidad es fundamentalmente clásica. Demuestra que la mecánica cuántica, con todas sus rarezas, superposición, efecto túnel, es una teoría universal. El mundo clásico que percibimos surge en condiciones específicas, alta temperatura, fuerte acoplamiento ambiental, pero no es la capa fundamental de la realidad.
¿Podemos entonces hablar de una realidad macroscópica de la función de onda? Los experimentos demuestran que la función de onda no es solo una herramienta matemática para calcular probabilidades para partículas pequeñas. Puede describir el estado de un observable macroscópico con una precisión asombrosa. La cuantización de energía que observaron es una propiedad de la propia función de onda. Esto respalda las interpretaciones de la mecánica cuántica que tratan la función de onda como físicamente real. Este proceso está impulsado por la física, no por la metafísica. El colapso es la transición de un estado cuántico, coherente, a un estado clásico, descoherido. La profunda implicación del Premio Nobel 2025 es la siguiente. La división entre lo cuántico y lo clásico no es una frontera establecida por el tamaño, sino por la capacidad de mantener la coherencia frente al ruido ambiental. Esto potencia campos como la biología cuántica al eliminar una barrera conceptual. Desafía las teorías de la conciencia que se basan en un papel especial del observador, reforzando en cambio el proceso físico de la decoherencia. Obliga a un replanteamiento filosófico de la naturaleza de la realidad, sugiriendo firmemente que la extrañeza del mundo cuántico es el verdadero fundamento de la realidad, y que nuestro mundo clásico familiar es un caso especial que surge de él en condiciones específicas. No vivimos en un universo fundamentalmente clásico, sino en el subconjunto emergente y descoherido de uno cuántico. Implicaciones para la realidad. El colapso no es un artefacto, es una transición fundamental. Los experimentos premiados con el Nobel de Física 2025 y el marco teórico de las teorías cuánticas sobre fenómenos biológicos no son líneas de investigación separadas. Son dos caras de una misma moneda revolucionaria que redefine nuestra comprensión de la realidad, la biología y la conciencia. Pero, ¿cuáles son las implicaciones para la realidad si consideramos que el colapso no es un artefacto, sino una transición fundamental? Lo que demuestra el experimento de los Nobel es que un circuito macroscópico, un objeto que puedes tocar con tus dedos, obedece las reglas de la superposición cuántica y el túnel cuántico. La realidad definida del estado de voltaje cero surge de un paisaje de potencialidades a través de un proceso de transición, colapso, decoherencia. Lo que argumenta la realidad cuántica, a manera de interpretación, es que este colapso, o proceso 1 de von Neumann, no es solo un detalle técnico para experimentos de laboratorio. Es la dinámica fundamental mediante la cual el universo actualiza sus potencialidades en hechos concretos. La física clásica describe el mundo después de que este colapso ha ocurrido. La física cuántica describe el campo de posibilidades antes y el mecanismo de actualización. La realidad no es, por lo tanto, una colección de objetos con propiedades definidas. Es un proceso continuo de actualización de potencialidades. El experimento del Nobel muestra este proceso en un circuito. Los teóricos de la conciencia cuántica argumentan que es el proceso mismo de la existencia. El observador no es un ser mágico, sino cualquier sistema que, al interactuar, fuerza una resolución de las potencialidades. Implicaciones para la biología cuántica. La vida como arquitecta de la coherencia. Lo que demuestra el Nobel es que el comportamiento cuántico macroscópico es posible, pero requiere una protección exquisita contra el ruido ambiental, temperaturas ultrabajas, filtros extremos. Lo que argumenta la biología cuántica es que el cerebro, lejos de ser una sopa clásica y caliente, puede explotar la indeterminación cuántica a nivel sináptico. La evolución pudo haber diseñado filtros biológicos, estructuras moleculares específicas, para proteger coherencias cuánticas críticas durante el tiempo suficiente para que sean biológicamente útiles. El Nobel destruye el prejuicio de que lo grande no puede ser cuántico. La biología cuántica proporciona el cómo biológico. La biología cuántica ya no es una fantasía, sino el estudio de cómo los sistemas vivos ingenian soluciones para mantener coherencia en un entorno hostil. La vida no sería un espectador pasivo de la química clásica,
sino una arquitecta activa de estados cuánticos funcionales. La conciencia, entonces, podría ser el resultado de una reducción cuántica protegida en estructuras cerebrales específicas. Implicaciones para el estudio de la conciencia, de epifenómeno a actor causal. Lo que demuestra el Nobel es un grado de libertad macroscópico, lo que se conoce como la fase de la unión Josephson, que se refiere a la diferencia de fase cuántica entre las funciones de onda de los dos superconductores que forman la unión, que puede estar en una superposición de estados y su evolución puede ser controlada y medida. La elección de qué medir, el arreglo experimental, es fundamental para el resultado. Lo que argumentan las teorías de la conciencia cuántica es que este es el modelo para entender la mente. El estado cerebral antes de una decisión es una superposición de potenciales estados neurales. La atención o intención consciente, el proceso 1 de von Neumann, es el equivalente biológico de elegir el arreglo experimental. Define la pregunta que el cerebro se hace a sí mismo. A través del efecto seno cuántico, un esfuerzo de atención sostenido puede congelar un patrón neural deseado, influyendo causalmente en la acción física. La conciencia deja de ser un epifenómeno inútil, el humo de la máquina. Se convierte en la función ejecutiva central que, operando a través de las leyes de la física cuántica, orquesta la actividad cerebral. La voluntad no es una ilusión, sino un tipo de fuerza causal de alto nivel que guía el colapso de las potencialidades neurales hacia una acción específica. El experimento del Nobel nos muestra que este tipo de control sobre un grado de libertad macroscópico es posible. Los defensores de la conciencia cuántica argumentan que el cerebro lo implementa. La combinación de estos hallazgos con las posibles implicaciones para la biología, la conciencia y la realidad pinta un cuadro radicalmente diferente del universo. La realidad es relacional. No existe una realidad independiente y absolutamente objetiva. Las propiedades surgen de las interacciones y las preguntas que se plantean. ¿La medición define el estado o la intención define el estado cerebral? ¿La conciencia está integrada? La conciencia no es un accidente extraño. Es un principio causal fundamental que encuentra su hogar natural en la brecha dejada por la física cuántica. Es la forma en que el universo actualiza sus potencialidades en experiencias definidas. ¿Vivimos en un universo consciente? La visión de los defensores de esta hipótesis, respaldada por el tipo de fenómenos demostrados por el Nobel, sugiere que la materia y la mente son dos aspectos de una realidad única subyacente. La conciencia humana sería la manifestación más compleja y elevada de este principio universal de actualización de potencialidades. A manera de conclusión podemos decir que, lejos de ser una hipótesis marginal, la idea de que la conciencia es un elemento irreducible y causal en la naturaleza está respaldada por la interpretación ortodoxa y empíricamente más exitosa de la física cuántica. Las hipótesis sobre la conciencia cuántica no son especulación pseudocientífica, sino una aplicación rigurosa de la teoría de von Neumann a la neurociencia. Sugiere que, para descifrar la conciencia y la realidad, es necesario abandonar el paradigma materialista clásico y adoptar uno cuántico relacional, donde la mente y la materia son dos aspectos complementarios e interactuantes de una única realidad psicofísica. El futuro de la comprensión de la conciencia podría muy bien residir en profundizar en esta visión radicalmente diferente del universo que la física, irónicamente, nos ha estado señalando durante casi un siglo. El Nobel de 2025 no solo premió un descubrimiento técnico, premió una pieza clave de evidencia que valida una visión más profunda, rica y extraña del cosmos. Un universo en el que estamos fundamentalmente entrelazados, donde la observación y la existencia son inseparables, y donde la mente, lejos de ser un espectro en la máquina, es la fuerza que da forma a la realidad misma.